Bueno, vamos al tema electoral, porque ayer le dimos un amplio espacio precisamente a el asunto electoral y no es para menos, porque se dio a conocer el 8 de julio un comunicado del Instituto Nacional Electoral donde se habló de que se detectaron 264 millones de pesos, 264.4 millones de pesos no reportados por partidos políticos en campañas a gobernador, y pues se daba cuenta de cómo el Consejo General del INE va a resolver sobre estas faltas en la sesión que está programada para el próximo 14 de julio, el próximo viernes, y ahí van a determinar lo que corresponda, las sanciones o lo que corresponda con esta información. Conforme a los proyectos de dictamen en la elección de Coahuila, los candidatos Miguel Ángel Riquelme y Guillermo Anaya rebasaron los topes de campaña. En ese comunicado del viernes se dice que como resultado de la fiscalización de los informes de campaña que hizo el INE, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó este total de gastos realizados pero no reportados por los partidos, esta cantidad de 264 millones de pesos, no reportados en sus informes de ingresos y gastos de campaña a las gubernaturas. En esta jornada electoral se celebró el 4 de junio pasado, como sabemos. De acuerdo con los dictámenes sobre las irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos a gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit, aprobados el jueves pasado por la Comisión de Fiscalización, los gastos no reportados en las campañas se desplegaban en unos cuadros que fueron analizados aquí ayer muy ampliamente por los expertos Alfredo Figueroa y Eduardo Juchín. Y ahí Alfredo Figueroa identificó algo que no cuadraba en la sumatoria, digámoslo así, en la aritmética, dijimos aquí, y bueno, pues hicieron varias observaciones al respecto de este tema. Recibimos algunas comunicaciones del propio INE, donde efectivamente nos confirmaron que estaban revisando el comunicado público que se hizo de este tema, que estaban analizando y revisando por qué no cuadraban esas cifras como se expuso en este espacio. Y bueno, el día de ayer emitieron una comunicación diciendo que según dictámenes del INE gastan partidos 796.2 millones de pesos en campañas a gobernador y que el Consejo General del INE resolverá sobre los dictámenes aprobados por la Comisión de Fiscalización en sesión programada para el próximo 14 de julio y determinará las sanciones correspondientes. En alcance a la información dada a conocer por el INE el sábado pasado, se informa que los datos de los dictámenes respecto del rubro, se informa que los datos de los dictámenes respecto del rubro de gastos totales de campaña de partidos políticos y candidatos independientes publicados son correctos. De manera complementaria, el INE informa: según los dictámenes enviados a los integrantes del Consejo General, el rubro de gasto total mencionado se integra por el gasto reportado por los partidos políticos y candidatos en el Sistema Integral de Fiscalización, el gasto no reportado por la Unidad Técnica de Fiscalización que detectó en su trabajo de auditoría a lo largo de la campaña y durante el periodo de revisión y que está asentado en el rubro correspondiente en los dictámenes, y otros gastos que por cualquier vía fueron detectados por esta unidad y que fueron identificados y sumados al total de egresos. Bueno, hay otras especificaciones en esta comunicación, pero prefiero dar paso a la llamada telefónica que hemos acordado con Enrique Andrade González, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, pues para hablar precisamente de esto, para hablar de lo que se informó en un primer momento, para hablar de este siguiente comunicado y para que nos diga exactamente cómo está la película o el mapa de lo que esta fiscalización arroja, la Unidad Técnica de Fiscalización, qué elementos tiene para saber cuáles son los egresos, reportados, los no reportados pero identificados, y cuál es el margen precisamente entre lo que se permite en las campañas a las gubernaturas que están en juego y lo que realmente se gastó. De eso estamos hablando, y van de por medio pues varias cosas, no solo multas o sanciones, sino eventualmente alguna anulación como la que podría ocurrir en el caso de Coahuila si esto finalmente se confirma o se asienta en la propia sesión del viernes próximo. Así que Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, gracias por tomar la llamada y hablar del tema. Buenos días, Enrique.
Hola Carmen, muy buenos días. Al contrario, gusto en saludarte y gracias por la oportunidad. Bueno, ¿por qué no entramos en materia directamente de lo que ayer se hablaba de una aritmética mal realizada, de algo que no cuadraba en las cifras? Yo acabo de leer lo que dicen los comunicados, pero tratemos de encontrar la mejor manera didáctica para explicar. ¿Cuál es el eje de esta información? ¿Qué se reportó públicamente en este primer comunicado y qué se corrige o amplía en este segundo, Enrique? Sí, como no, Carmen, fíjate que, bueno, como es el conocimiento público, el pasado jueves, el 6 de julio, se reunió la Comisión de Fiscalización y fue justamente cuando se aprueban los dictámenes que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización relacionados con los gastos, ingresos y gastos en las campañas que concluyeron y cuya votación fue el 4 de junio pasado, es decir, las que se realizaron en Nayarit, en Veracruz, en Coahuila y en el Estado de México. Una vez que se aprueban estos dictámenes en la comisión, se ordenan una serie de troces, una serie de cambios en virtud de los criterios que se aprobaron en la propia comisión, es decir, se modifican los dictámenes que había presentado la unidad de fiscalización. Esto hace que se tengan prácticamente poco más de 24 horas para que el sábado en la noche ya se empiecen a circular los dictámenes finalmente definitivos, impactando las modificaciones de la comisión, y son los que se iban a circular al Consejo General. Parece que lo que sucede es que quien elabora el boletín no impacta debidamente las cifras que se habían aprobado en la Comisión de Fiscalización y posteriormente en los dictámenes que ya se estaban circulando, y parece que, bueno, esa es la diferencia que hay. Ayer, como tú dices, ya se sacó otro boletín en donde se impactan las cifras definitivas de los dictámenes. Quiero comentarte que de todos modos de estos montos que se están dando a conocer pueden todavía sufrir algún cambio de aquí al 14 de julio, pues cuando finalmente el Consejo General aprobaría en su caso estos dictámenes por las quejas que se están resolviendo en estos días. Es decir, como tú sabes, fueron presentadas varias quejas durante las campañas y el día de hoy justamente en la comisión se resolverán algunas de estas quejas para que se conozcan el próximo viernes en el Consejo General, y algunas de ellas todavía pueden traer alguna modificación en los montos debido, bueno, a las pruebas que pudieran haber presentado los quejosos que hicieron estas quejas en las campañas. Enrique Andrade, entonces, en el boletín en cuestión de ayer que comentamos ampliamente, ¿la equivocación fue de qué tipo? Sí, mira, básicamente fue del boletín, no es relacionado a una equivocación con los dictámenes, es más bien una equivocación relacionada con la redacción del boletín, y justamente al momento en que se percatan de estos errores se vuelven a hacer las correcciones correspondientes. Vaya error en un comunicado público, estando Sí, las claro. cosas como están siempre, ¿no crees, Enrique? Sí, por supuesto, claro. Así es. Un error de casi 3 millones, más o menos. Sí, aproximadamente. En un asunto donde lo que estamos observando es si se da o no el supuesto de que haya un rebase de tope de campañas que esté contemplado en la ley como posibilidad o causal de nulidad de la elección. Por eso, equivocarse en esas cifras, siempre equivocarse en las cifras, siendo las personas que cuentan los votos o que cuentan los recursos para las campañas, es gravísimo. En este caso en particular era doblemente grave por tratarse del tema Coahuila y estando de por medio lo que está de por medio, Enrique. Sí, Carmen, coincido. Sí, así es. En cuanto se percataron las áreas correspondientes de este error, se hizo la corrección ya para que, bueno, los boletines salieran correctos con las cifras. Fíjate que, bueno, con lo relacionado con el caso de Coahuila, como tú dices, fue una de las cuestiones que se modificaron en la comisión. Justamente el dictamen de la unidad de fiscalización no llevaba considerado este rebase de tope de gastos. Esto fue parte de lo que se modificó en la comisión, y justamente al impactar estas modificaciones es que se da ya un monto que rebasa el tope de gastos fijado para las campañas, tanto por las dos coaliciones que participaron en estas campañas, que fue la encabezada por el PRI y la encabezada por el PAN. Enrique Andrade, a ver, vamos a ese punto. ¿Cuánto gastó de más el candidato Riquelme? ¿Cuánto gastó de más el candidato Anaya? ¿Y cuánto es el tope que tenían permitido?
Sí, como no, Carmen. Mira, el tope de gastos en Coahuila para la campaña de gobernador era de 19,242,000 pesos. Esto es el tope fijado por el Instituto Electoral Local en Coahuila. Como tú sabes, estos topes se fijan dependiendo de una fórmula que existe en la ley y finalmente, bueno, se fija este tope de 19,242,000 pesos. Los candidatos de las coaliciones nos estuvieron informando sus gastos, incluso estos reportes de gastos fueron públicos, estuvieron en la página de internet del INE prácticamente hasta el día de la jornada electoral. Y lo que nos habían informado fueron el candidato de la coalición que encabezaba el PRI, un gasto de 17,315,000 pesos, y el de la coalición que encabezaba el PAN de 16,143,000 pesos. Aquí todavía había una diferencia, digamos, al tope de gastos. Sin embargo, lo que se detecta por parte de la unidad de fiscalización y los criterios que se hacen en la comisión de fiscalización hacen que se impacte un gasto no reportado. Prácticamente se le detectan, de acuerdo a estos criterios, un gasto a la coalición encabezada por el PRI de 4,474,000 pesos más de los que no habían informado, y a la del PAN 5,277,000 pesos. Y esto hace que tengan un rebase de gastos respecto del tope de campaña de 31% por parte de la coalición encabezada por el PRI y de 26% de la encabezada por el PAN. Sobradamente arriba de lo que... Bueno, es muy alto el rebase de tope de campaña y se cumple en ambos casos la causal de nulidad, es decir, en ambos casos no, se cumple en el caso de Riquelme la condición de nulidad para la elección, pero pregunto, Enrique, si se da este asunto, si se debate como se va a debatir, etcétera, ¿qué podríamos imaginar? ¿Podríamos anticipar qué tipo de escenarios si se da la causal de nulidad por estos porcentajes para la elección de Coahuila? ¿Se tendría que reponer la elección y no participaría el que obtuvo el mayor número de votos por haber rebasado el tope de campaña? Pero ¿qué pasaría con Anaya en este escenario de nulidad? Sí, fíjate que aquí faltarían todavía el paso por el Consejo General, que sería el próximo 14 de julio, es decir, el viernes. Ahí se votarían ya finalmente los dictámenes, y si se acreditara este rebase de tope de gastos por parte de las dos coaliciones, se le hace del conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por supuesto, te imaginarás que habrá impugnaciones respecto de estas resoluciones del Consejo General, se conocerán en la Sala Superior, y aproximadamente para el día 14 de agosto se tendrá ya que calificar en definitiva la elección. Ahí es donde se determinaría por parte del Tribunal Electoral si es el caso de anularse la elección por haberse dado estos dos supuestos, que como dices es un rebase mayor al 5%, pero muy y la mayor diferencia de votos menor al 5%. Entonces sí, eso lo tendrá que valorar el tribunal en su momento y determinar si se anula o no la elección. En caso de anularse, habría una elección extraordinaria, y de acuerdo a como dice igual la Constitución y la ley, los candidatos sancionados por rebase de tope de gastos no podrían volver a participar en la elección extraordinaria. ¿Ninguno de los dos? Sí, no, en principio es el que ganó, no podría volver a participar, pero también dice los candidatos que hayan cometido la violación legal. Y la violación legal en el caso de la otra coalición pues también se acredita, que sería el rebase de tope de gastos, aún no habiendo ganado la elección. ¿Y eso no es interpretable según tu punto de vista, Sí, Enrique? por supuesto. ¿O es interpretable? Por supuesto, pero no, sí es interpretable, es interpretable todo, yo diría incluso la causal también de rebase de topes. ¿Cómo? No se actualiza de inmediato, el tribunal tendrá que valorarla y tendrá que revisar los documentos en fin que se aprueben por nosotros, y finalmente ya se determinaría si es de anularse y si pueden o no participar los candidatos. Digo, sí, por supuesto está sujeto a interpretación.
A ver, déjame te entiendo. Enrique Andrade González, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. ¿Es interpretable o es, mejor dicho, revisable lo que ustedes están diciendo? Porque, bueno, ustedes como unidad de fiscalización están entregando estos documentos, estas informaciones y dicen rebasaron los topes de campaña tanto Anaya como Riquelme. Vienen las revisiones que tú dices y lo que no creo que sea interpretable, perdón que te contradiga un poco sobre el tema o te entendí mal, es lo que dice la ley sobre si se demuestra que se rebasó el tope de campaña y se da el supuesto, entonces la causal de nulidad debería ser automática. Bueno, coincido contigo. Lo primero es que es revisable. Tienen que revisar lo que nosotros aprobamos y los documentos con los cuales se están acreditando las cuestiones que se están diciendo en el Consejo General del INE. Y después yo te diría que todavía es interpretable. O sea, finalmente no se ha aplicado nunca esta disposición. Ya sería cuestión de los magistrados que determinaran si se aplica automáticamente o no. No existe un precedente de nulidad de la elección por base de tope de gastos. Pues bueno, pues eso creo que tendrán ellos que interpretarlo si se aplica automáticamente o no, ¿no? O hay otra salida. La verdad es que, digo, yo desde el punto de vista creo que se aplicaría automáticamente, pero sí dependerá ya de los magistrados. Ahora, ¿no le toca al INE ya participar de ese proceso de la anulación? No, nosotros entregamos, digamos, las cuentas y ya los magistrados de la Sala Superior serán los que determinen si se actualiza y cómo se actualiza la causa. Pero digamos que como consejero electoral, Enrique Andrade, y como opinión del tema, desde tu punto de vista, si todo esto que presenta la unidad de fiscalización que presides, la comisión de fiscalización que presides, si todo esto que se presenta se corrobora, se revisa, se ratifica que ambos candidatos rebasaron en esas proporciones el tope de campaña, desde tu punto de vista, que es eso, un punto de vista, tendría que anularse la elección y no podría participar ni Anaya ni Riquelme en el siguiente proceso. Sí, de darse el caso, yo pienso que sí, Carmen, se tendría que anular la elección, así es. ¿Y ninguno de los dos participar? Sí, es correcto, también es lo que pienso. Es lo que piensa Enrique Andrade González, pero veremos qué dice el tribunal correspondiente en la materia. Y bueno, pues esto faltan semanas para saberse. Lo que sigue en lo inmediato, pues es el viernes, ¿cierto? El viernes que el Consejo General del INE va a revisar esto que se dio a conocer en un primer boletín fallido y ahora con la corrección correspondiente. Enrique, pues estaremos al pendiente de la reunión de este viernes para informarle a nuestro auditorio. Gracias por estar aquí esta mañana. De nada, Carmen, un gusto saludarte. Gracias. Gracias. Al presidente de esta Comisión de Fiscalización del INE, Enrique Andrade González, y pues sí, tal como lo planteó Alfredo Figueroa, exconsejero del IFE, ayer en este programa, en comentario con Eduardo Huichim, bueno, tal como lo identificó y lo comentó ampliamente Alfredo Figueroa, pues efectivamente había errores graves en este boletín que se dio a conocer por parte del INE. Pues vaya pifia, lamentable en una institución que no puede darse ese permiso, no puede darse ese permiso de equivocarse en las cifras. Y pues ahí está el cuadro que presentamos ayer, en la suma simple no cuadran, como reveló Alfredo Figueroa el día de ayer en este espacio de noticias. Y pues sí, tuvieron que corregir la información de este Instituto Nacional Electoral. Mala cosa, que bueno, pues como decía el maestro Huichim, lo malo o lo más grave sería que fuera inconsistencias en los dictámenes. Fue error de la comunicación y del boletín, pero bueno, pues se confirma lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade, que los dictámenes arrojan los resultados que acaba él de comentar esta mañana. Veremos el viernes cómo se ponen las cosas y las próximas semanas veremos en qué termina la elección del estado de Coahuila. Por lo pronto, lo que se perfila claramente, pues es la anulación de la elección. Eso es lo que la información disponible en este momento indica y bueno, pues veremos qué resuelve el tribunal correspondiente. Vamos a las 10:02 a hacer una pequeña pausa, breve pausa para regresar con otros temas.